Amén y amén. En 2 de Samuel, capítulo número 10, usted recordará que una ciudad se había amotinado prácticamente contra la nación de Israel. Estoy hablando de la nación de los amonitas. La Escritura, de acuerdo a las enseñanzas anteriores, se nos relata la historia de que habiendo muerto el rey de Amón, David envió para el nuevo rey una comitiva real para consolar y obviamente dar el pésame por la pérdida de ese rey que había obviamente ya fallecido. Los familiares no recibieron con agrado la visita de esta comitiva porque pensaron dentro de ellos que David lo que estaba enviando era espías, a fin de aprovechar en este caso a través de este luto, aprovechar la oportunidad y conquistarla. La Biblia menciona que a esa comitiva, prácticamente los regresaron semidesnudos y avergonzados porque les habían cortado la barba hasta la mitad. Todo esto, mi querido hermano, David hasta cierto punto lo pasó por alto, no reaccionó en su debido momento. No así los amonitas, que de una manera muy pero muy atrevida, fueron a raíz de este suceso, fueron y contrataron a sueldo a los asirios para poder levantarse en contra de David ya de una manera mucho más formal a través de la guerra. David, sabiendo que no podía ya, en este caso, mantener o sobrellevar esta situación, no le quedó más que también ir a la guerra. Y es precisamente ya en el versículo número 12 en adelante que se ve al general de David, es decir, Joab, juntamente con su hermano Abisai, dividiendo el ejército de David para que una parte pudiera pelear contra los habitantes o el ejército de Amón y otra parte contra el ejército de los sirios. Es decir, que tenía guerra en dos lugares diferentes. Si bien es cierto, esta estrategia hacía de alguna manera disminuir la potencia o la fuerza de un ejército, Dios estaba con David. Y dice la Escritura que ellos vencieron a los sirios y a su vez en el verso 12 que también los amonitas se tuvieron que refugiar dentro de su ciudad. Los sirios, tal cual hasta el verso número 16 que hemos leído, los sirios no se dieron por vencido en esta primera gran derrota, sino que mandaron a llamar al resto del ejército que estaba al otro lado, dice la Escritura, del río Éufrates. Por su parte, cuando David se entera de esto, avisado por Joab, su general, cuando vamos al verso número 18, dice la Escritura, que los sirios terminaron huyendo delante de Israel, y David, dice el verso número 18, David mató de los sirios a la gente, dice aquí, a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también, dice la Biblia, a Sobab, general del ejército, obviamente, de los sirios, quien murió allí. Y esto, de alguna manera aseguró, la estabilidad en los, diríamos, límites de todo el imperio de Israel. La gran victoria que Dios le concedió a David aseguró y reafirmó la paz también, librándolo de cualquier enemigo externo. El verso número 18 nos dice, viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, como habían sido derrotados delante de Israel, ¿qué les tocó hacer? Dice la Biblia, hicieron paz con Israel y le sirvieron. De allí en adelante los sirios temieron ayudar más a quienes, a los hijos de Amón. Recuerde, mi amado hermano, que los amonitas habían contratado por medio de pagos, para poder recibir la asistencia o la ayuda militar de los sirios. El Señor Jesús también nos enseñaba la clase anterior, me recuerdo, que alguien que es asalariado no tiene cuidado de quién, ya en el ámbito espiritual, de las
ovejas. Alguien que está puesto para hacer algo por medio de un salario, de un precio, de seguro él estará haciendo su labor, pero no tanto porque ama lo que hace, sino porque va a recibir por lo que hace una paga. Y en Dios no hay mejor cosa que servir por amor. Ahora bien, terminado estos últimos versículos, que era menester, obviamente, sí, recordarlos y saber de qué manera habría de concluir, sí, adentrados ya en el capítulo 11, que en esta noche quisiera ahondar de una manera mucho más, sí, exhaustiva a través del estudio, sí, de un terrible suceso en la vida de este gran rey, hablando del rey David. Nos cuenta en el versículo 1 lo siguiente, y vamos a prestar mucha atención, y si alguna pregunta o duda tiene referente al tema, pues bien la puede hacer sin salirse de esos linderos. Verso número 1. Aconteció al año siguiente, tengamos presente esto, aconteció al año siguiente, es decir, luego de un año de haber tenido la batalla ¿contra quién? Contra los amonitas y los sirios. Ahora, recuerde algo, si bien es cierto, David sí pudo derrotar a los sirios y esto a la larga se volvieron tributarios porque así se ganaban las batallas, o esa era la recompensa de ganarle a otro ejército o a otra nación, dejarlos como gente tributaria que pagara impuestos. Sí, los amonitas salieron bien librados. ¿Por qué? Siendo estos los gestores en todo caso de la guerra. Porque dice en el versículo, si me acompaña por favor nuevamente al capítulo 10, verso número 14, dice la Biblia, entonces los hijos de Amón, ¿sí?, viendo que los sirios habían huido, ¿qué hicieron ellos? Huyeron también ellos delante de Abisai, el cual era hermano de Joab, el general de Israel, y se refugiaron, dice ahí, ¿en dónde? En su ciudad. Recordando que las ciudades en aquellos entonces eran acostumbrados para poder resguardarse de cualquier enemigo tras grandes murallas para que podrían llegar a tener, sí, protección de esa manera. Sí, esto, mi amado hermano, sí, los amonitas, sí, en su debido momento, sí, lo aprovecharon y se quedaron ahí. Mas, sin embargo, la Biblia nos dice en el verso número 1 ahora del capítulo 11, que en el año siguiente David habrá de ir contra los amonitas. Es decir, ya no habría de dejar para ellos, sí, en su debido momento, ese deshonor que le hicieron a esa comitiva real. Dice la Biblia, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes, ¿a dónde van? A la guerra. Ahora, doy un argumento adicional a esto. Sí, por lo general, todo ejército de toda nación solía en aquel entonces ir a la guerra en tiempos, sí, de primavera. Claro, aquí en nuestro entorno, diríamos, de clima, solamente existen ¿cuántas estaciones? 2, el verano y el invierno. Sí, mas sin embargo, en aquella región sí, se usan las 4 estaciones. Y la primavera, que suele ser, diríamos así, la mejor estación del año, también era la oportunidad para establecer, sí, mejores, diríamos así, ataques a la hora de ir contra otra nación. No lo hacían en invierno porque el frío y obviamente las condiciones climáticas no eran las más apropiadas para ir, sí, o conducir un ejército por montes, por montañas, por valles para ir a otra nación. Esto no implica que esto era algo riguroso y tajante a cumplir. Si un rey quería sorprender en época de invierno en batalla a otro reino, bien lo podía hacer. Pero la costumbre era de que cuando llegara, si quiero hablar de mi tiempo aquí ya en esta ciudad, si quiero aprovechar de pronto a hacer una guerra, no lo haría en el invierno, sino ¿en qué época? En verano. Para ellos la primavera era el tiempo de la guerra. Ahora, dice la Biblia que llegó ese tiempo, sí, donde salen los reyes, ¿a qué? A la guerra. Y dice la Escritura que David envió ¿a quién para la guerra? Envió a Joab, recuerda que era el general del ejército, y con él a sus siervos y a todo Israel. Ahora, ¿a dónde los envió? Verso número